Bien, ya entramos en el bloque económico, 22:44. Daniel Artana, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Una pregunta que quiero conectar a mis dos invitados, a Carlos y a Nisoto. ¿El ajuste se está haciendo equilibrado? Porque mi percepción como cordobés, hombre que trabaja en una radio como Cadena 3, es que hay sectores de las provincias que están, las economías regionales diciendo, entre el tarifazo y el enfriamiento de la economía, estamos complicados. Bueno, en una economía que está parada o en una caída suave, es natural que nos sintamos todos medio mal, porque la verdad que no hay sectores hoy que la estén pasando bien. Después, en términos del equilibrio, yo digo, el gobierno, ¿qué hizo? Recortó subsidios con algún criterio social, porque a la gente de menores recursos no le subió como al resto. Subió más a empresas que a familias. De eso incluye a los productores también, que obviamente han sentido un aumento de los costos muy importante. Y parte de eso lo ha ido gastando, con lo cual en realidad la mejora en los números fiscales que ves es básicamente porque el gobierno ha demorado pagos de obra pública, que siempre pasan una transición ha pisado los pagos de gobierno. proveedores. Sí, eso ya venía de antes, pero se profundizó y ahora los está soltando. Entonces, en realidad, lo que vos te ves es una redistribución de plata. Bajó algunos impuestos retenciones, favorecieron sobre todo a los productores de la pampa húmeda, que eran los más castigados por retenciones. Después bajó el impuesto a las ganancias, lo cual significó para la gente de ingresos medios alguna mejora de ingresos. Es decir, hubo una gran redistribución. Ahora, en una economía que está parada, todos sentimos que estamos mal. O sea, que acá la clave es que la economía reactive. Ya vuelvo para hablar de la macro, fundamentalmente, y de los cálculos inflacionarios. Seguimos en el plano económico. ¿Se sabía que el cálculo de inflación iba a tener que ser retocado? Digo, ¿se insistía con un 25% para no dar una mala noticia prematura? Bueno, ahí hay una discusión que el ministro en su momento enfatizó de que una cosa es la inflación de la ciudad de Buenos Aires, donde por ahí las tarifas pegaron más que en el resto, y otra cosa es la inflación en el interior del país. De todas maneras, yo creo que el gobierno fue muy ambicioso en su objetivo de reducción de la inflación. Digamos, la suma de devaluación más aumentos de tarifas importantes, necesariamente, era por ahí lo que esperábamos, yo diría casi todos los economistas, por no decir todos los que trabajamos fuera del gobierno, iba a generar un salto de la inflación importante. Eso ya ocurrió. Lo que uno tiene para adelante es una expectativa bastante más favorable, porque va a empezar a operar el efecto de una política monetaria que fue mucho más dura que la que seguía. Que siempre tiene un efecto retardado. La presidencia del Banco Central de la última parte del kirchnerismo. Esta conducción es más prudente en ese sentido y además se han acabado por lo menos estos tarifazos de la magnitud y la frecuencia con la cual hemos tenido. Porque recordemos además que es como que tuvimos todos los meses malas noticias, ¿no? Sí. Porque tuvimos tarifazo, aumento de combustible, aumento del gas, aumento de la luz, aumento del transporte, aumento del agua, y no todos en un mes o dos, sino a lo largo del primer semestre. Bueno, eso remonta a la discusión primaria de gradualismo shock, ¿no? Alguien me decía, entre gradualismo y shock, el gradualismo es la política multi-insulto, porque te insultan espaciadamente en el tiempo, en cuotas, distintos sectores. En cambio, en el shock se concentran los insultos en un periodo y después aparece la bonanza. Creo que la pregunta que uno se puede hacer del otro lado, en definitiva, más allá del análisis económico experto, es: este ajuste, este sinceramiento, ¿vale la pena en tanto inversión para el mejoramiento de la economía? Por caso, ¿el gasto público se baja o no se baja? El inversor extranjero, ¿qué va a haber? ¿Un alto costo laboral todavía? ¿Un alto costo impositivo que no termina de reducirse? A la hora de invertir en fierro, ¿no? Yo creo que el gobierno anunció en su momento una mejora en los números fiscales muy gradual, una política monetaria más dura, una devaluación, si querés, no del todo agresiva comparado, o sea, unificó de golpe, pero apuntando a un tipo de cambio que no pasara de 16, porque cuando se fue a 16 empezaron a intervenir. Y eso cambió. Hace unos 2 o 3 semanas atrás
Eso cambió con el anuncio del blanqueo de capitales y el pago reconocimiento a los jubilados. Digo porque el pago a los jubilados le agrega, más allá de la justicia del reclamo, es otra discusión aparte, mirándolo fiscalmente, le agrega 1,5 puntos del PBI al gasto público. Del cual el gobierno no tiene el financiamiento, porque ha estado diciendo, mirá, voy a usar el Fondo de Garantía Solidaria, pero ellos ya lo estaban usando, la utilidad del Fondo de Garantía Solidaria. El blanqueo te va a generar algunos recursos, sí, son coparticipados. Sí, pero para la compensación extraordinaria. Para los juicios, para el pago de la sentencia, pero no para el aumento. Entonces es cierto que eso va a ir operando gradualmente, pero la sensación que a mí me da, primero es que hemos tenido el ajuste fundamentalmente por el no pago de la obra, porque otra vez lo que se cortó por subsidios se gastó en otro lado. O sea, se devolvió al sector privado. Y partíamos de un nivel de gasto público con una presión tributaria récord para la historia argentina y récord para la región que no alcanzaba a financiar ese gasto, pero teníamos un déficit fiscal enorme. Entonces acá, ¿y cuál ha sido la solución estratégica del gobierno para el mediano plazo? Subir el gasto público un poco más. Entonces ahí lo que tenés es la sensación de que el gobierno, me parece que por la urgencia electoral del año que viene, ha decidido ni siquiera hacer una corrección fiscal. Quizás este año terminen cumpliendo una meta que de por sí no era muy ambiciosa, porque era más o menos repetir los números del año pasado. Y el año que viene se planteaba una reducción del déficit fiscal en esa política gradual de 1,5 puntos del PBI que no va a ocurrir. Bueno, entonces, mala noticia para el contribuyente, porque si no se reduce el déficit fiscal, no se reduce el gasto público, mal se puede pensar una reducción impositiva. Lo que van a hacer es endeudarse y apostar al blanqueo, cosa que uno la puede entender por la cuestión electoral, pero eso no te va a resolver los problemas fiscales. ¿Y no corremos el riesgo de volver a la utopía noventista del alto endeudamiento? Bueno, partimos de niveles de deuda muy bajos. Yo en general hubiera hecho una mezcla más prudente. A mí, la clave de la historia es que vos tenés que bajar el déficit fiscal y tenés que tener un compromiso en ese sentido. Ahora, cuando vos le metés un gasto de la magnitud que le han metido, es muy difícil cumplir eso. Creo que esa va a quedar una asignatura para después de octubre del año que viene. De acá a octubre, que falta en cuanto 16 meses, bueno, el gobierno naturalmente no va a hacer nada más. Y de hecho, cuando miremos los números te vas a dar cuenta que mucho ajuste no hubo. Lo que hubo es una gran redistribución. Una gran redistribución entre nosotros en el sector privado. Le sacaste a uno, le diste a otro. Bueno, acabas de dar una clave, Daniel. Entre nosotros en el sector privado. Va a llegar... Hay un sector privado, creo que en su mayoría, hay una buena parte del sector privado que dijo cambiemos. Es una base electoral propia del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, en las expectativas también está cambiemos la matriz. No siempre que paguen los mismos. Por eso, yo digo, pero la discusión, a mí la carga tributaria que tenemos me parece exagerada. Y cuando uno la compara mirando indicadores que miran las características del país, es mucho más exagerada todavía. Pero eso requiere... ponerle el cascabel al gato en materia del gasto. Y acá cada propuesta que va para aumentar el gasto o bajar impuestos funciona. O sea, ahora están discutiendo un proyecto para el sector autopartista. Sí. La clave del proyecto, ¿cuál es? Incentivos fiscales. O sea, le bajan los impuestos a alguien. Digo, eso también te pega en el déficit. Entonces, en realidad lo que tenés es una historia que va mucho más a fondo. La pregunta es, nosotros como sociedad tenemos una adicción al gasto público que no lo queremos financiar. Porque después cuando vos preguntás no quieren pagar ganancias, ¿cómo lo haces? Mira, yo te voy a hacer una cuenta muy fácil. Argentina tiene un nivel de gasto que se asemeja al de los países europeos, está un poquito para abajo, mucho más alto que el americano. En Estados Unidos financian el gasto con un impuesto grande que es el impuesto a las ganancias y tienen impuestos y tipo IVA muy bajitos a nivel estadual. En Europa tienen los dos impuestos muy altos. Entonces acá tenemos un IVA enorme y vamos camino a tener un impuesto a las ganancias enorme también, a menos que queramos bajar el gasto. Y las propuestas que vos escuchás es subamos el mínimo imponible, actualicemos las escalas, todas cosas que yo estoy de acuerdo, pero decime, ¿de dónde vamos a sacar la plata para arreglar este lío? Gracias, Daniel, por la sinceridad. Pausa final.